Lo considero un grande honor y una responsabilidad de dirigirme a todos ustedes el día de hoy, y más tomando en cuenta el tema que quiero presentar, que se trata de la oración y de la intercesión. Y quisiera presentar este tema en virtud de los desafíos, las dificultades y los peligros que nuestra nación, México, está enfrentando. Y yo creo que todos nosotros podríamos decir que necesitamos la ayuda de Dios, el Dios que puede hacer lo imposible. Pero antes de entrar en tema, quisiera invitar al pastor Marcos Richards de Ciudad Juárez que viniere para presentar un nuevo proyecto de oración que están entablando. Gracias. Solo quiero tomar un momento para comentar del proyecto Órale México, que es un proyecto motivando a la oración por la nación y por las elecciones presidenciales. Venimos terminando el 2017, que fue oficialmente el año más violento de nuestra historia, 78 homicidios diarios, y enfrentamos las elecciones tan importantes este año. Creo que todos estamos de acuerdo, necesitamos aumentar la oración por México. Así que la idea es un formato bien sencillo, accesible. Vamos a estar subiendo video mensajes de 10 a 15 minutos enseñando y motivando a la oración cada lunes por distintos pastores y líderes de todas partes de la República. Así que te animo a verlo. Puedes accesar a través del sitio oralemexico.mx o bien buscar directamente en YouTube Órale México. Ya iniciamos, y si esos mensajes ves que son de bendición, te quiero animar a promoverlo con tu congregación, con tus contactos, y juntos vamos a de veras motivar a nuestra gente a estar orando por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy de la opinión que el Señor no solo quiere renovar nuestra oración, sino que quiere crear un nuevo clamor por su Espíritu en la iglesia. Porque la Biblia dice: en donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y yo creo que en parte de esta gracia que sobreabunda es el clamor de oración e intercesión que Él produce, que Él crea en el corazón de su iglesia. Y al fin de cuentas, yo creo que, voy a decir esto, es lo que todos nosotros sabemos: Dios ama a México. El Hijo de Dios murió por México. No hay ningún mexicano fuera del alcance del amor de Dios. Y yo creo que Dios, en toda la plenitud de su ser, quiere visitar a nuestra nación. Y yo digo nuestra porque mi esposa y yo ya hemos vivido aquí 38 años. Yo también tengo sangre mexicana de unas transfusiones que me dieron en una operación. Y mi esposa come chile como mis nietos comen dulces, ¿entienden? Y al fin de cuentas tenemos años aquí y nos sentimos más identificados con México que con los Estados Unidos. Entonces, si yo me refiero a México como nuestra nación, no se vayan a ofender conmigo, nada más me vayan a tomar como un enamorado. ¿Está bien? Enamorado de la República Mexicana y de su pueblo. Pero yo creo que estamos llegando a cierto punto, disculpen lo que les voy a decir, y va a parecer pesimista a algunos, pero estamos llegando a un punto en donde solo Dios nos puede ayudar. Todos nosotros aquí podríamos comentar del estado en donde estamos, la ciudad en donde estamos. Este año pasado fue el año más sangriento en toda la historia de Michoacán, y este nomás es uno entre muchos, porque sabemos que las cosas van en un rumbo muy insaludable. Y si Dios no interviene, estamos fritos. Pero si Dios interviene, Dios puede levantar a nuestra nación. Él puede hacer grandes cosas.
Y al fin de cuentas nuestra esperanza, disculpen, no es tanto la política, no es tanto la economía, no es tanto la educación. Nuestra esperanza está en Dios, porque solo Dios puede cambiar el corazón humano. Y el problema del país realmente es el corazón humano. Y Dios es el único que puede cambiar el corazón humano, pero Dios sí puede cambiar el corazón humano. Y cuando Dios cambia el corazón y cambia corazones, cambia una nación y las cosas cambian. Pero necesitamos la intervención de Dios, y yo creo la necesitamos más de lo que imaginamos, porque si nosotros creemos que nosotros como seres humanos lo podemos hacer, nuestra oración no se va a hacer ni con intensidad ni con desesperación, sino simplemente, ay Señor, ven a bendecir lo que estamos haciendo. Dios nos mueve a un punto muchas veces en donde entendemos que la única esperanza es Él, y esto nos causa arrojarnos sobre Él con todo nuestro ser en desesperación, y es cuando Él viene para contestar. Y yo estoy plenamente convencido que Él quiere intervenir. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias a un texto bien conocido por todo el mundo, hasta algunos lo pueden citar de memoria, y es Segundo de Crónicas, capítulo 7, los versículos 12, 13 y 14. Uno de los textos más conocidos en la Biblia sobre la oración y la intercesión. Y quiero desglosar este texto en esta tarde para hablar algunos puntos, y creo que todos entiendan que esta plática que voy a dar solo es una introducción a un tiempo de oración e intercesión unida que vamos a celebrar posteriormente. ¿Está bien? Aquí dice el Señor a Salomón, 7:12 de Segundo de Crónicas. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraron y buscaron mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que queremos, que sane a nuestra tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que todos nosotros podemos estar aquí reunidos en tu presencia, convocados por ti. Y tú nos has hablado muchas cosas tan hermosas en estos tiempos. Pero ahora, Padre, creo que hay un llamado aún más que tú quieres hacer a nuestros corazones. Y es un llamado aún más profundo a lo que es la oración y la intercesión. Y Padre, pido en el nombre de tu Hijo Jesús que pudieras dar a nacer, desatar algo aquí entre nosotros, que no solo pudiésemos interceder el día de hoy, sino que podríamos llevar con nosotros un nuevo fuego de intercesión a doquiera que vayamos, para que el pueblo tuyo se pueda encender en un nuevo clamor delante de ti por nuestra nación. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Quisiera dar un poco de contexto aquí, un trasfondo. Los libros de Crónicas son algunos de los libros más, voy a decir, aburridos y emocionantes en toda la Biblia, si me disculpan por decirlo. Pero al fin de cuentas vemos que los libros de Crónicas, que son dos, empiezan con las genealogías. Empiezan con Adán hasta Abraham, y luego de Abraham en adelante, y hasta David, y hasta después de David a los que estaban en exilio.
9 capítulos de genealogías. Y uno está tragando esto y dice, ay Dios mío, ayúdame a atravesar esto. Pero este era muy importante para el pueblo judío porque trazaba de dónde venían y esto era muy importante. Pero cuando termina el capítulo 9, encontramos que el rey Saúl había sido quitado por ser infiel a Dios y ahí empieza la historia de David y de la casa de David y del trono de David. Y vemos a David y como dice la escritura, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y como Dios le puso sobre Israel. Y no solo le puso sobre Israel, sino que hizo un pacto con él diciendo que nunca faltaría un hijo suyo sobre el trono de Israel. Y veremos en toda esta historia que el rey David también tenía un tremendo deseo en su corazón de construir una casa para el Señor, un templo. Cuando estaban en el desierto tenían el tabernáculo porque Dios habitaba entre ellos, porque ellos también vivían en tabernáculos. Pero al entrar en la tierra prometida todos tenían casa y Dios todavía en el tabernáculo. Y David dijo, este no es correcto, también hay que construir una casa para Dios. Y David quería construir una casa, pero Dios no le permitió hacer esto debido al hecho que había sido un hombre de guerra. Y dice, David, tú no lo vas a hacer, pero el hijo que va a nacer de ti, cuyo nombre será Salomón, él va a construir una casa para mi nombre. Y entonces vemos las genealogías, vemos en sí la historia de la casa de David, vemos la historia de Salomón. Y después de esto vemos todos los reyes que nacieron de David y de Salomón. Y vemos cómo ellos trataron al templo. Cuando ellos eran apegados a Dios, el templo prosperaba. Cuando ellos se apartaron de Dios, el templo en sí se degeneraba. Pero encontramos una historia de muchos altibajos conforme a lo que era el corazón de ellos. Y el libro termina no con desesperación ni con tristeza, sino que el libro termina con la restauración, que vuelven así del exilio. Y en breve así son los libros de crónicas, muy, muy, muy emocionantes. Pero el enfoque es el trono de David y el enfoque es el templo de Dios. Cuando abrimos las páginas de Segunda de Crónicas, en el capítulo 2 dice que Salomón comenzó a construir el templo. Y los capítulos 3, 4 y 5 hablan de la construcción del templo. Y el capítulo 5 termina con esto. Habiendo construido todo, habiendo hecho, voy a decir, muebles nuevos para el templo, al fin de cuentas traen el arca del pacto. El arca que Moisés había hecho. Y lo traen el mismo que David había subido a Jerusalén. Y el capítulo 5 termina con esto, trayendo el arca del pacto al templo. Y cuando leo esto yo digo, pues este es común. Porque uno construye su casa, luego uno amuebla la casa y al fin de cuentas viene a habitar en la casa. Construyeron la casa, la amueblaron y al fin de cuentas traen el arca del pacto, pero cuando trajeron el arca del pacto trajeron a Dios. Y el capítulo 5 termina con esto, que colocaron el arca en el lugar santísimo y de pronto la gloria de Dios llenó la casa. Y la gloria de Dios llenó la casa a tal grado que dice que los sacerdotes no podrían ministrar por la intensidad de la gloria de Dios que ahí estaba. Y después de poner todo en orden y Dios en su casa, dedican la casa. Y en el capítulo 6 encontramos lo siguiente. Dios viene, llena la casa. Y Salomón se dirige a la multitud que estaba presente diciendo que Dios ha dicho que habitaría en la nube. Y después de esto comienza a dar lo que voy a llamar un testimonio a la gente. Y dice, mira, esta casa que ustedes ven, mi padre la quiso construir, pero no se pudo. Pero a mí me ha permitido construir esta casa. Y lo que Dios dijo con su boca
Él lo ha cumplido con su mano. Y estamos aquí mirando lo que es el cumplimiento de las promesas de Dios de construir esta casa. Y después se pone a orar. Y su oración es muy interesante, porque comienza a orar diciendo esto: Señor, si nosotros transgredimos y tú tienes que enviar plaga, tienes que enviar pestilencia debido a nuestro pecado para volvernos al camino, Dios, concédenos a que si nos humillamos y oramos hacia ese templo, que tú oirás del cielo y tú concederás lo que es nuestra necesidad. Y él comienza a orar en esta manera. Y el fundamento de su oración es Deuteronomio 28, de las bendiciones y las maldiciones. Porque Dios mediante Moisés les había dicho: si ustedes observen mi palabra, mi bendición va a estar sobre vosotros. Pero si ustedes transgreden mi palabra, van a venir maldiciones sobre vosotros. Y Salomón, entendiendo que aunque eran pueblo de Dios, en pacto con Dios, él entendía que podrían desviarse, transgredir, podrían venir maldiciones sobre ellos. Y él dice: si esto ocurre, por favor, oh Dios, concédenos esto, que tus oídos estarán abiertos a toda oración, a toda en sí suplicación que se levanta hacia este lugar. Quítanos estas cosas y devuélvenos a un estado de paz contigo. Más o menos es su oración. Punto de contacto, el templo. Termina esto, dice: bueno, Dios, el arca a su lugar, los sacerdotes a su lugar, y luego además dice al pueblo a su lugar. Y habiendo orado, capítulo 7 nos dice esto: que habiendo orado, que cayó fuego del cielo, que consumió a los sacrificios. La caída del fuego era simbólico del hecho de que Dios había recibido su oración, que había aceptado lo que él dijo, que en sí dijo: está bien, este lugar es mío, yo acepto tu oración. Y de pronto, ¡fum!, cae el fuego sobre todo. Cuando cayó el fuego, también cayó más gloria, y ahí estaban. Y ellos por 7 días celebraron lo que era en sí la dedicación del templo. Otros 7 días celebraron la fiesta de tabernáculos, y al fin de cuentas todos se fueron a casa. Pero el templo bien establecido, un lugar de encuentro, de reconciliación con Dios. Cuando llegamos más allá, en el capítulo 7, el versículo 11, vemos esto: que días después o años después hay un debate, pero no importa. En algún momento, después de la dedicación del templo, el Señor vino y de nuevo apareció Salomón. 7:11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, fíjense lo que le he dicho, dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice Salomón: tú me levantaste una oración, tú me diste una petición, y yo te quiero dar la confianza de que yo he oído lo que tú dijiste. Lo que tú me pediste en cuanto a esta casa, se la voy a conceder. Dice aquí: y apareció Jehová a Salomón y dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de ¿qué? Sacrificio. Salomón estaba hablando del templo en términos de una casa de oración. Aquí el Señor dice: yo he recibido el templo como una casa de sacrificio. Y uno dice: ¿y entonces qué? Pues la verdad es esto:
el sacrificio es el fundamento de toda oración. Y lo voy a poner en estos términos. Solo podemos orar, tú y yo, con eficacia a Dios, porque hace 2000 años pusieron un altar en el monte del Calvario, que era la cruz de Jesucristo. Y ahí su sangre fue derramada. Y cuando su sangre fue derramada, el velo fue rasgado, permitiendo al pueblo de Dios acercarse a Dios, en sí produciendo un efecto de que Dios sí oye la oración de la iglesia. Y yo quiero decirles algo el día de hoy. El verdadero altar es la cruz, y aquel que se hinca con un corazón limpio al pie de la cruz, Dios escucha lo que él dice. Oraciones desvinculadas de la cruz de Jesucristo son dudosas, pero las oraciones vinculadas, basadas en la sangre derramada de Jesús, son oraciones que Dios escucha. Y es por eso la iglesia tiene que mantenerse cercas a Cristo, cercas a la cruz, lavadas en la sangre de Jesús. Porque si estamos así, estamos en un punto de contacto, en un punto en donde el cielo está abierto y en un punto en donde Dios nos puede ayudar. Y él dice: Salomón, esta casa será una casa de sacrificio. Y por el hecho que es una casa de sacrificio, además será una casa de oración. Y muchas veces llamamos a nuestras iglesias casa de oración. Pero solo pueden ser casas de oración si son fundamentadas sobre la cruz de Jesucristo y su sangre derramada. Porque esto es lo que nos da entrada a lugares celestiales, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, en donde está el Padre mismo, permitiéndonos clamar a Dios. Y él dice a Salomón: Salomón, para que no haya duda, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Qué bueno. Y luego es como si le repita a Salomón lo que era la oración de Salomón. Dios oye las cosas que decimos y nos puede repetir lo que hemos dicho. Y en el versículo 13 él dice: Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si yo mandare a la langosta que consuma la tierra, o si yo enviare pestilencia a mi pueblo. Él está diciendo: si ustedes salen de la raya, si ustedes transgreden mis palabras, van a venir las maldiciones de la ley sobre vosotros. Y dice: si esto viene, no es por coincidencia, sino es porque yo lo he hecho. Pero él dice: si yo tengo que hacer esto, te voy a decir que pueden hacer, y es conforme a lo que tú oraste. Porque dice: si yo tengo que hacer esto, aquí está la solución, aquí está el remedio, aquí es cómo se puede arreglar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraron y buscaron mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que si hiciéramos una encuesta aquí en la iglesia y ahí en la calle, y si preguntáramos a la gente cómo va la nación, todos van a decir mal. Y si hiciéramos la pregunta: ¿y cómo se puede arreglar? Pues yo creo de muchas personas recibiríamos muchas respuestas diferentes, cada quien conforme a su sabiduría. Pero al fin de cuentas, el hombre tiene sus ideas, que muchas veces son ineficaces, porque es sabiduría humana con poder humano, y al fin de cuentas es el brazo de carne, no funciona. Pero el hombre está tratando de entender de cómo arreglar las cosas, pero aquí Dios nos está diciendo cómo arreglar las cosas. Aquí en estas palabras encontramos la sabiduría de Dios, encontramos el poder de Dios.
Porque todo el mundo dice las cosas van mal, ¿cómo las vamos a cambiar? ¿Qué debemos hacer? Y cada quien da su opinión y Dios levanta la mano y dice, yo también quiero dar mi opinión. Yo quiero decirles la verdad en cuanto a cómo se pueden cambiar las cosas. Quiero decirles algo que todos sabemos. La vida nos va mejor cuando le escuchamos a Dios. Y la vida nos va mal cuando no le escuchamos a Dios. Y todo el mundo rascando la cabeza de cómo podemos cambiar la nación. Y aquí nos lo dice plenamente cómo se puede hacer. Tenemos que creer lo que Él dice, pero si creemos lo que Él dice y hacemos lo que Él dice, Él va a ser fiel a su palabra. Y muchos dicen, el país no tiene remedio. Tiene un remedio. Tiene un remedio divino. Y Dios ha revelado este remedio divino a su pueblo. El chiste es que el pueblo lo crea y que el pueblo lo haga y que el pueblo persevere en esto, porque lo que Dios dice es cierto. Y aquí Él está diciendo, mira, si las cosas salen mal, les voy a decir cómo arreglarlos. Así, en el milenio pasado, cuando yo estaba en la escuela bíblica, me acuerdo un día, llegó un predicador a predicar al cuerpo estudiantil. Me acuerdo su nombre, me acuerdo su tema. Es el único que me acuerdo de la escuela bíblica. Pero me acuerdo que él vino y nos predicó. Y nos dijo, muchachos, señoritas, hay un principio en la Biblia que se encuentra desde el principio hasta el fin. Y nos dijo que este principio era el siguiente: el principio del sí y entonces. Sí y entonces. Si ustedes hacen esto, entonces yo haré esto. Es tan simple como pedid y se os dará. Si ustedes piden, yo les daré. Clama al Señor Jesús y será salvo. Si ustedes claman a Jesús, entonces serán salvos. Es un principio a lo largo de la Biblia. Es un principio que aplicamos a nuestros hijos, pero vamos a continuar. Y aquí Dios está diciendo, si ustedes transgreden y todo sale mal y están afligidos y ya no en sí, están desesperados, les voy a decir cómo hacerlo. Si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes buscan mi rostro, si ustedes se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y yo perdonaré a vuestros pecados y yo sanaré a su pueblo. Mis hermanos, aquí está la clave, aquí está el consejo de Dios, el que es más sabio que cualquier otro. Él diseñó toda la creación. Él sabe cómo funciona la creación. Es el hombre que no entiende, se ha olvidado. Y aquí Dios está diciendo de nuevo a su pueblo, si vosotros hacen esto, yo haré tal. Y me encanta porque dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Disculpen lo que voy a decir, pero ¿en dónde reposa la responsabilidad y la esperanza? En la iglesia. Y voy a decir algo para no ir a extremos. Jesús es la esperanza de este mundo, pero en cierto sentido la iglesia también es la esperanza de este mundo. Porque si la iglesia actúa igual como el mundo, la iglesia no está ayudando a nada. Pero si la iglesia escucha, practica, pone en orden las cosas que Dios dice,
de pronto podemos llegar a ser una esperanza para el mundo. Voy a dar un mal ejemplo, pero se van a acordar que Pablo estaba por naufragarse. ¿Se acuerdan? Hechos 27. Yo creo que la única esperanza de toda la gente en esta barca era que estaba Pablo con ellos. Y debido a la presencia de Pablo ahí en la barca con ellos, ya salieron a salvos. Pero si Pablo no hubiera estado, o si Pablo hubiera sido apostatado del evangelio, no les había ser de provecho para nada. Y al fin de cuentas Dios está diciendo, en medio de todas las tinieblas hay una luz. Parece ser pequeña, pero es poderosa. Y esta pequeña luz es la iglesia, que es la luz del mundo, que es la sal de la tierra. Y Él está diciendo aquí, si en medio de toda la maldad, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y orare, buscare mi rostro, se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré. Permítanme decir algo. Si mi pueblo, el yugo no solo está sobre los líderes e intercesores, está sobre todos aquellos que son mi pueblo. Y muchas veces queremos los privilegios del pueblo de Dios, pero no queremos las responsabilidades del pueblo de Dios. Quiero decirles algo brutal. Tenemos una responsabilidad de orar por nuestra nación. Tenemos una responsabilidad de cumplir con esto. Pero no queremos cumplir porque nos cuesta. No queremos porque es difícil. No queremos porque muchas razones. Pero al fin de cuentas, si mi pueblo que es llamado por mi nombre, dice, si ellos hacen esto, entonces yo oiré. Este no es para denigrar las sesiones de los demás oradores. No me vayan a malentender. Pero yo dije a mi esposa, yo creo que esta sesión de hablarle de la oración y de orar es la sesión más importante de esta conferencia. ¿Por qué? Porque aquí podemos cambiar no solo a la iglesia, pero tenemos la capacidad de cambiar a toda la nación, porque podemos clamar a Dios y Él oye. Dios no está derrotado en ninguna manera, no se quedó sin poder. Y si nosotros entendemos, Dios puede oír y puede hacer grandes cosas. Ahora, no me gusta la palabra receta, menos fórmula, pero vamos a platicar. ¿Qué dijo Dios a Salomón que debiesen hacer? 4 cosas: humillarse, orar, buscar mi rostro, convertirse de sus malos caminos. ¿Saben que estas cosas están vinculados a lo que voy a llamar la levadura del mundo? O en otras palabras, Él está diciendo, estas cosas han pasado a vosotros porque la levadura del mundo ha entrado en la iglesia. Y hay que deshacerse de esta levadura para volver a levantar su voz y abrir el oído de Dios. Hay que quitar esta levadura de la iglesia. Y la primera cosa que Él dice, si mi pueblo se humillare. El problema del mundo es esto. El mundo se ha enaltecido, se ha exaltado, se ha independizado, ha dado la espalda a Dios, no le escucha, no le oye, le critica hasta que le juzga a Dios. Y aquí está diciendo el Señor a Salomón, Salomón, lo primero que tiene que suceder es esto, que el pueblo vuelve a humillarse delante de mí, que el pueblo renuncia pensamientos de su propia deidad, que renuncia sus actitudes de independencia, que renuncia su rechazo hacia Dios y que se vuelve a humillarse delante de Él, de volver a reconocer a Dios como si fuera Dios, de reconocerle a Él por quien es, de darle a Él la honra y la gloria debida a su nombre. Adán y Eva estaban bien hasta el día que se rebelaron en contra de Dios.
Y ya cuando se rebelaron en contra de Dios, todos los males del mundo que vemos el día de hoy vinieron sobre la raza. Pero es porque se independizaron, se exaltaron en contra de Él, altercaron con Él. Y es por eso que Él dice, mira, la iglesia, el pueblo de Dios, si van a lograr grandes cosas, se tienen que volver a humillarse delante de Dios. Yo tengo que confesar, Roberto Evans podría ser más humilde delante de Dios. Yo necesito agacharme, necesito doblarme, necesito doblar la rodilla, necesito quebrantar aún más el corazón y digo, Dios, dame la gracia. Porque al fin de cuentas, si estoy exaltado en contra de ti, no puedo colaborar contigo y ya en sí ni puedo orar bien. Dame la gracia de humillarme aún más delante de ti. Dice, si el pueblo se humillare y orare. ¿Saben ustedes que el hombre orgulloso no ora? El hombre independiente no ora. El hombre que se cree Dios no ora, sino que tiene un corazón endurecido. Y cuando vienen problemas, tal vez ora un momentito, pero llegándole al arreglo ya se van. Pero aquí está diciendo que la iglesia necesita volver a humillarse delante de Dios y orar a Dios. Mis hermanos, el mundo no ha hecho esto, no lo va a hacer. Nos corresponde a nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Y yo no estoy atacando a nadie, no estoy presentándome de perfecto, pero la verdad es esto, no es cierto lo que voy a decir, que necesitamos un nuevo quebrantamiento de parte de Dios desde lo alto, para romper lo duro, lo seco, lo vil de nuestro ser, de quitar contiendas y pleitos y tantas cosas que hayan, al fin de cuentas de traer un tremendo quebrantamiento, porque el hombre trae el corazón endurecido. Y es de quebrantar el corazón de nuevo delante de Dios y de volver a levantar la voz en oración y de orar y Señor, ayúdanos. Una oración de desesperación. Yo creo muchas veces Dios no escucha con tanta atención porque no creemos que nuestra vida depende de su respuesta. Cuando llegamos al punto que decimos, mi vida depende de su respuesta, y si Él no contesta, estoy frito. Ya si no oramos así, muchas veces como, pero cuando la iglesia sabe, si Él no responde, no hay respuesta. Esto produce una desesperación enfocada en nosotros, en donde decimos, o sea, es Él o es nada. Y la verdad es esto, cuando nos convertimos venimos a este punto. Yo me acuerdo, antes de convertirme, yo decía, si Cristo no me levanta, yo no me voy a levantar. Yo no puedo levantarme, no tengo la habilidad de levantarme. Solo me voy a levantar si Él lo hace, pero esto me hizo humillarme delante de Él y de enderezarme con Él, ponerme honesto con Él, porque ¿cómo le voy a mentir a Dios? Tuve que humillarme y entender mi vida depende de Él. Y yo creo muchas veces oramos pensando, pues ahí vamos a echarle un poco de oración al asunto para que nos va mejor. ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo oraríamos si creyéramos que el destino de México realmente dependía del clamor de la iglesia? ¿No? Porque si creemos que es posible, con el hombre no nos importa lo imposible. Pero si llegáramos a pensar, hay una sola respuesta y es la neta. Y si Dios no lo hace, no se va a hacer. Y entonces tenemos que humillarnos porque si no, nada va a pasar y vamos al abismo. Si creyéramos esto, nuestra oración sería muy, muy, muy diferente. La indiferencia es una señal de falta de percibir el peligro. La indiferencia en sí es de pensar, no es tan mala la cosa. Es de decir, nosotros lo podemos hacer. Pero me hago la pregunta en ocasiones,
el Dios en el cielo que nos está mirando, ¿en verdad estoy viendo yo las cosas como Él las ve? ¿O será que Él las está viendo de una manera muy diferente a como yo la estoy viendo? Y que Él está tratando de empujarnos un poco, despertarnos un poco, decirles, ¿saben qué? A pesar de todos sus esfuerzos humanos, religiosos, políticos, no se va a hacer. Solo Dios lo puede hacer. Si creyéramos esto, yo creo que nacería una nueva desesperación en nuestras oraciones. Pero dice aquí que tenemos que humillarnos. Tenemos que orar. ¿Orar para qué? Orar que Dios sane a la nación. Yo creo que el cielo derrama lágrimas sobre México. No tengo la menor duda que hay lágrimas celestiales que caen a la tierra porque Dios, su corazón está conmovido por el dolor del pueblo mexicano. Pero temo decir lo que voy a decir. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros derramamos lágrimas para el dolor de nuestra nación? Y yo no digo esto para condenarles a ustedes, porque yo me cuento entre los transgresores, ¿entienden? Porque al fin de cuentas en ocasiones digo, Señor, hay un quebrantamiento, hay un dolor. ¿En verdad lloramos con los que lloran? ¿O estamos muy ocupados en nuestras cosas? El fatalismo es un enemigo de la oración. El fatalismo dice, no, que será, será y vámonos. Necesitamos rechazar el fatalismo. Yo creo muchas veces la Biblia dice que por la multiplicación de la maldad se enfriará el amor de muchos en los postreros tiempos. Y digo, hemos visto tanta en sí violencia y tanta cosa tan tristes que hasta el corazón se vuelve insensible. Y muchas veces decimos, no, pues ya hemos orado por mucho tiempo, y hasta se pierde la fe y la esperanza. Pero yo creo que estas palabras rompen estas cosas. Estas palabras quebrantan estas cosas. Porque Dios aquí nos está dando una promesa. Y Él es un Dios que cumple con su palabra si nosotros cumplimos con nuestra parte. Y está diciendo, yo quiero tocar a la nación. Y muchas veces he dicho, la persuasión siempre viene desde arriba y no desde abajo. O en otra palabra, siempre es Dios en el cielo que nos está tratando de persuadir de algo. Él quiere visitar, Él quiere ministrar, Dios su Hijo, Él quiere visitar a nuestra nación. Y es Él que está tratando de persuadirnos a nosotros a que nos unamos a Él en lo que Él quiere hacer. Dice esto, si se humillaron y oraron y buscaron mi rostro. Hay muchos rostros que podemos buscar. Y muchas veces hasta que salimos engañados en cuanto a algunos rostros que buscamos. Y Él dice aquí, si buscaron mi rostro. Yo creo que necesitamos tener un poco más de sensibilidad en cuanto a qué estamos siguiendo. El otro día estábamos en la costa de Michoacán en una conferencia y terminando el pastor dice, vamos a la playa a comer. Órale, ¿a dónde? Me dijo, yo dije, yo no sé dónde está. Sígueme. Entonces íbamos cruzando la ciudad de Lázaro Cárdenas. Estaba platicando con mi esposa y otros dos hermanitos que estaban por atrás. Y de pronto mi esposa dice, Roberto, ahí va el pastor. Oh. Y yo estaba mirando una camioneta blanca delante de mí porque el pastor tenía una camioneta blanca. Y yo supuse que la camioneta blanca delante de mí era de él, pero él se fue. Y de pronto yo estaba siguiendo otro rostro, entiendan. No era la indicada, era otro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla realmente es la voluntad de Dios. Y aquí está diciendo Él, quiero que busquen mi rostro. Dijo David, siempre veía al Señor delante de mí. Siempre tenía mis ojos puestos en su rostro.
Y muchas veces quitamos los ojos del rostro de Dios, lo ponemos en otro sitio y al fin de cuentas entendemos el dicho: Satanás viene como un ángel de luz y nos distrae con cosas que son buenas, pero no son cosas divinas, no son cosas que son su voluntad. Dice: si buscan mi rostro y si se convirtieron de sus malos caminos. Mis hermanos, si yo quito los ojos de Dios y yo los pongo en otra cosa y yo sigo a tal cosa, aunque el mundo y la iglesia puede decir que es bueno, si no es en sí el rostro del Señor, el camino del Señor es malo. Y tengo que convertirme o dar la vuelta por atrás, volver a encontrar su rostro, volver a encontrar a su persona. Y uno dice: hermano, ¿se puede perder uno así? Claro, hay ovejas extraviadas. En alguna manera no vieron, no oyeron el pastor y quién sabe por dónde terminaron y al fin de cuentas extraviados. Yo creo que hay momentos cuando tenemos que revisar delante de Dios nuestro camino y decir: Señor, ¿estoy en el camino correcto o estoy equivocado? El otro día venía de Veracruz a Puebla y de pronto el letrero decía Poza Rica. Yo: Poza Rica, yo no voy a Poza Rica, yo voy a Puebla. ¿Qué hago? Me paré en una gasolinera. Muchachos, ¿por dónde está Puebla y por dónde está Poza Rica? Puebla está por allá y en sí Poza Rica por allá. Híjole, tuve que dar la vuelta, pero me arrepentí. Porque si no me hubiera arrepentido, habría llegado a Poza Rica, pero no a Puebla. Necesitamos, fíjense lo que voy a decir, que venga el Espíritu Santo como una lámpara a nuestro ser, que saque la palabra de Dios, que es lámpara a nuestro camino, lumbrera a nuestro camino, que viniere Él a revisar, examinar, escudriñar nuestros corazones. No digo que estamos totalmente mal encaminados, pero lo que digo es, en ocasiones necesitamos una afinación para volver al camino. Y aquí está diciendo: si mi pueblo se humillare, orare, buscare mi rostro, se convirtiere de sus caminos malos. Yo podría decir: mira, narcotráfico, pornografía, adulterio. Pero necesitamos cuidarnos de la religión también, porque la religión es de servir a Dios sin sacrificio, servir a Dios cómodamente, de no estar persiguiéndole a Él, nada más de poner la cara. Y necesitamos que venga Él. Pero Él dice: si mi pueblo se limpia de lo que es la levadura del mundo, entonces yo oiré desde el cielo. Mis hermanos, piénsenlo. Dios oye todo lo que se dice, lo que se piensa aquí en el mundo. No hay nada que no oye. Pero aquí está hablando en términos de la oración. Si el pueblo se humille, si ore, si busca, que se convierte, entonces yo oiré o yo prestaré atención. Escucharé para contestar. Yo sí voy a tomar en cuenta lo que dicen. Nunca podemos estar contentos con haber orado sin que Dios haya contestado. Y Él está diciendo: si ellos cumplen con esto, entonces yo tomaré en cuenta lo que están diciendo. Y esto es lo que necesitamos, que Dios tome en cuenta, que escucha a nuestro clamor. Mi esposa y yo tuvimos 3 hijos, y lo voy a poner en estos términos. Todos los padres los aman: mamá, mamá, mamá. Pero no hay desesperación en el clamor. Pero cuando haya mamá y hay desesperación, se levantan los padres, van a ver qué está pasando.
Y yo creo, podemos orar rutinariamente, podemos orar por costumbre, pero creo que Dios quiere encender algo nuevo en nuestro corazón, porque los tiempos lo ameritan. Tenemos que ir más allá de en donde hemos estado, pero solo Dios puede hacerlo. Solo Él puede crear un nuevo clamor en nuestro ser. Dice, si ellos hacen esto, yo oiré y perdonaré. Perdonaré. Si Dios perdona, Dios nos libera de nuestro pecado. Si Dios nos perdona, Dios nos lava de nuestro pecado. Si Dios nos perdona, Dios nos da un nuevo corazón. Hay cambios adentro de nosotros. Yo ni quiero pensar en cuánto es qué tan grande es el peso del pecado sobre la nación. Ni quiero pensar en el peso del pecado sobre la iglesia. Pero al fin de cuentas Él dice, si ustedes hacen esto, yo oiré y perdonaré. Y si Dios perdona, ¿qué pasará? Y sanaré su tierra. En la Biblia hay un vínculo entre el perdón y la sanidad. Muchas veces son dos lados de la misma moneda. Y cuando Dios perdona, Dios sana. Cuando yo vine a Cristo tenía problemas y Dios me sanó de estos problemas. Muchos de nosotros al arrepentirnos hemos sido sanados de tantas cosas. Y Él dice, si ellos hacen esto, yo oiré, perdonaré y sanaré. Y voy a insertar algo aquí breve. Yo creo, mis hermanos, para que la gente se arrepiente, sean perdonados y para que sean sanados. Aquí el contexto está hablando de la oración, pero tenemos que predicar el evangelio con todo nuestro ser. Yo digo, Señor, levanta una nueva generación de predicadores en esta nación, sin temor, con un fuego en su corazón, que puedan proclamar la palabra de Dios a esta nación y otras naciones, y que podemos limpiar las aguas del evangelio que estamos predicando, para que al fin de cuentas sea la palabra de Dios. En alguna manera estamos minimizando, estamos disminuyendo, estamos despreciando lo que es la proclamación del evangelio. Pero es la palabra de Dios, mis hermanos, que cambia naciones juntamente con la oración de la iglesia. Si oramos y no predicamos, ¿qué? O si predicamos y no oramos, ¿qué? Pero tenemos que orar y tenemos que predicar. Y cuando predicamos el evangelio completo, no completo, sino completo. Si cuando predicamos este evangelio, mis hermanos, hay poder en la palabra de Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al judío. Tenemos que reganar lo que es en sí la gloria de la proclamación del evangelio, de volver a tener confianza en el poder de la palabra de Dios, de no pensar que la predicación es un accesorio nomás a lo que es la reunión. En sí hemos sido llamados a predicar el evangelio en todas las naciones. Y hoy en día, qué bueno que podemos administrar, qué bueno que podemos aconsejar, qué bueno que podemos hacer esto. Pero yo quiero decirte, si tú eres un apóstol, si tú eres un profeta, si tú eres un evangelista, si tú eres un pastor o tú eres un maestro, te voy a decir esto: tu tarea principal es de proclamar el evangelio de Jesucristo. Y si tú dejas que esto caiga en el segundo, tercero, cuarto lugar de tu vida, estás desviándote de lo que es el corazón y el punto central de tu ministerio. Dice aquí, construyen el templo, ponen el arca allá, dediquen el templo. Salomón dice, Dios dijo que iba a habitar en la nube. Ya entonces lo que Dios dijo se ha cumplido. Y al fin de cuentas, ahora Señor, si esto sucede, permítenos. 8 veces dice oír. Si volvemos nuestro clamor hacia aquí, oye por favor a nuestra oración.
perdona y sana. Dios luego le aparece y dice: he escuchado tu oración. Mis hermanos, somos una nación en medio de una nación. Somos una nación santa en medio de una nación. Pero el juicio siempre empieza con la casa de Dios. Y si nosotros, como una nación en medio de una nación, una ciudad en medio de una ciudad, si nosotros oímos lo que Él dice, hacemos lo que Él dice, Él hará lo que Él ha dicho. Porque la visitación, el avivamiento, el cambio, la transformación siempre empieza con el pueblo de Dios. Ahora voy a terminar. Está el tecladista, no sé quién toca el teclado el día de hoy, pero que pase un tecladista. ¿Por qué dijo Dios estas palabras a Salomón? Porque Dios amaba a su pueblo. Y decía: si viniera algo a interrumpir nuestra relación, les voy a decir cómo arreglarlo, porque son mi pueblo y yo les amo. Estas palabras sí son del Antiguo Testamento, pero son palabras válidas para nosotros el día de hoy. Y yo creo que son palabras que aún se dirigen al corazón del pueblo de Dios. Y yo digo: qué bueno que aquí estamos, pastores y líderes, porque tiene que empezar con los líderes, no con la hermana fulana que ahí está en la orilla, aunque Dios le bendiga. Pero al fin de cuentas, los líderes, los pastores, tiene que empezar con la cabeza, porque la unción que cayó sobre Aarón era desde la cabeza hasta el borde de su manto y sus pies. Tiene que empezar con nosotros. Y quiero decirles algo, me es interesante. Vinieron los dos temblores y todos sabemos qué coincidencia, ¿no? El 19 de septiembre hace 32 años y ahora otra vez. Dios estaba hablando. Los babilonios destruyeron el templo en Jerusalén y los romanos también. 550 años entre las dos destrucciones, pero el mismo día del año. En el calendario, mismo día del año. Para que supieron en la segunda ocasión que era Dios. Yo creo que Dios nos mandó dos temblores y ahora la Navidad todos se han olvidado. Pero un llamado a despertar. Porque Dios ve cosas que están por venir. Y Él dice: es necesario que mi pueblo se despierta. Pero no en un pánico, sino que mi pueblo se despierta para comenzar a buscar mi rostro. Aquí estamos al inicio del año, vienen las elecciones y otras cosas, pero yo creo que el Señor está diciendo: mira, yo quiero levantar a mi pueblo, quiero inspirar a mi pueblo, quiero crear un nuevo clamor en mi pueblo para que oren. Y me hace pensar, si Él nos quiere despertar a la oración, que no es demasiado tarde, sino Él está diciendo: si comienzan a orar ahorita, yo puedo cambiar el camino, el destino de vuestra nación. Porque Dios no nos manda por un tubo, entiendan. No dice: oran, pero no voy a hacer nada. Él nos está diciendo: hay esperanza, se puede hacer, pero ya es tiempo, ya es tiempo. Yo les invito a que se pongan en pie. Como digo, yo digo: Señor, renueva nuestros esfuerzos en la oración. Pero a la vez yo digo: Señor, necesitamos más que solo ser renovados. Necesitamos que tú podrías crear un nuevo clamor por tu Espíritu en la iglesia. Y si el Espíritu de Dios pudiera venir y engendrar en nosotros un nuevo clamor, yo creo, mis hermanos, grandes cosas pudieran suceder. Porque disculpen lo que voy a decir, pero en un sentido, el futuro está en nuestras manos. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y orare.
Y entonces la pregunta es si estamos dispuestos a aceptar el reto. Es una responsabilidad, pero el amor nos conmueve. El amor, voy a decir, nos obliga. ¿Cómo podemos decir que amamos a México sin orar por México? ¿Cómo podemos decir que amamos al pueblo sin interceder por el pueblo? Y al fin de cuentas Dios quiere crear un nuevo amor, quiere crear un nuevo clamor, quiere crear algo nuevo apoderado por el Espíritu Santo, porque Él dice, se puede, hay esperanza, se puede. Pero óiganme, háganlo como yo lo digo, porque yo lo quiero hacer. Les hago una pregunta y vamos a orar. ¿Quién es entre Dios y nosotros? Si tuviésemos que decir Dios o nosotros, ¿quién es que más quiere visitar a la nación? Dios. Y Él trata de persuadirnos como su pueblo a que nos levantemos y a que unamos nuestras voces a Él. Y si hacemos esto, Él nos dará su corazón. Y si tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, grandes cosas pueden suceder. Oremos. Espíritu Santo, te pido que pudieras descender sobre nosotros. Ven y háblanos. Ven a razonar con nosotros. Ven a tratar con nosotros un momentito. Porque hay momentos de celebración, pero hay momentos cuando tú quieres venir y hablarnos personalmente. Yo pido, Espíritu Santo, ven a mí, háblame, enséñame en donde necesito volver a humillarme, enséñame en cuanto a la oración, enséñame de nuevo, dame el poder a buscar tu rostro. Oh, ayúdame a convertirme de mis caminos malos, para que yo pueda formar parte del pueblo que tú buscas y necesitas para cambiar el destino de esta nación. Padre, tiene que empezar con la cabeza. Tiene que empezar con los líderes. No podemos esperar otro. Y yo te pido ahora mismo, Espíritu Santo, ven a nosotros. Háblanos. Límpianos. Quítanos la levadura de este mundo, para que tú oirás desde el cielo, para que puedas venir y perdonar y sanar a nuestra tierra. Yo te exhorto en este momento, responde a Dios. Si tú quieres hincarte, si quieres salir de tu lugar, en alguna manera en donde tú estás, apártate con Él. Vamos a tener un tiempo de oración, pero creo que Él quiere venir y hablar con nosotros, porque tenemos que ser honestos. Ni los líderes son perfectos, y Él en su amor quiere venir a nosotros. Ven, Espíritu Santo, acércate. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes. Trata con nosotros. Cámbianos, transfórmanos, danos algo nuevo.
una nueva humildad con un nuevo quebrantamiento, una nueva oración, una nueva vista de tu rostro, una conversión para poner nuestros pies en los caminos correctos. Porque Padre, México perece sin ti. Sin ti nuestra querida nación se hunde aún más, perece y no tiene la capacidad de sanarse a solas. Está perdida en las tinieblas. Nos llamas a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Ven, Señor. Ven. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Padre. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a levantarte a ti y darte tu lugar. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré y sanaré a su nación. Visítanos, oh Dios. Visítanos, oh Dios, hoy. Visítanos, oh Dios, por amor de México, por amor de los secuestrados, por amor de los huérfanos de guerra. Padre, hay demasiado dolor, hay demasiado dolor en la nación, demasiado tristeza, muerte, destrucción, y solo tú lo puedes cambiar. Nosotros no podemos, solo tú lo puedes cambiar. Oh, sácanos del baile, métenos en tu presencia. Ven y visita. Rompe la dureza de nuestro ser, la distracción de nuestro ser, la indiferencia, el egoísmo, la competencia. La nación perece sin ti, oh Dios, pero contigo vive la nación. Ayúdanos a ser siervos verdaderamente fieles a ti, con un corazón conforme al tuyo. Cámbianos.
Golpea nuestros corazones como la peña en el desierto. Llene la peña para que pueda brotar un nuevo río, un nuevo clamor. El dolor es insoportable, Padre. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, ven a nosotros, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, oh Dios.